Hoy vamos a estar trabajando con la parte 2 de la perspectiva, de lo que es la perspectiva hebrea, en el marco del programa Revelando las Escrituras. Esta obviamente es la segunda clase, vamos a tratar de verla. De hecho, vamos a repasar todo lo que vimos en la primera parte para que así tengamos todo un compendio de todos los conceptos que son importantes entenderlos en primera instancia para poder seguir avanzando, ¿no? Hay una experiencia que yo quería aportar y lo tengo como un ejemplo en cuanto a la figura que quiero o que el Señor quiere recalcar en esta noche, que es a través de la experiencia de un astronauta canadiense que se llama Chris Hadfield, el primero y no sé si el único astronauta de origen canadiense que fue al espacio, ¿no? Y él escribió un libro luego de todas esas experiencias que se llama Guía de un astronauta para vivir en la Tierra. Y ahí expresa muchos elementos que son interesantes. Si tienen oportunidad lo pueden bajar por PDF y ahí hay cosas que no es un libro religioso ni teológico, pero que sí aporta varias cosas. ¿Por qué traigo a colación en la introducción de esta clase ese ejemplo? Por esas dos figuras que están allí. Porque resulta que la perspectiva hebrea es una condición en la cual no la colocamos nosotros. Es el Padre con un pensamiento hebreo que la tiene. Y siendo así, podemos decir que el Señor coloca su sistema de pensamientos, de enseñanza y todo lo que representa su pacto, por decir algo, de una forma redonda. Y es la única forma que nosotros debemos tener para acoplarnos con Él. Es decir, no podemos acoplar una forma redonda con una forma cuadrada, porque es imposible. Tampoco podemos obligar a que el Señor se amolde a nuestra condición. El punto es que nosotros nos amoldemos a Él. Y entonces Él dice en una parte de la introducción de su libro, dice lo siguiente, en la experiencia que Él tuvo en el transbordador espacial, y dice, mientras flotaba en la cámara antes de mi primer paseo espacial, supe que estaba a punto de descubrir una belleza aún más extraña, deslizarme al exterior, sumergirme plenamente en el espectáculo del universo, sujeto a una nave espacial que giraba alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, nada más. Era un momento en el que había soñado y para que el que había trabajado casi toda mi vida. Sin embargo, suspendido al filo de lo sublime, me enfrenté a un dilema un tanto ridículo. ¿Cómo salir?, decía él. La escotilla era pequeña y circular, pero con todas las herramientas sujetas, con correas al pecho y las enormes bombonas de oxígeno y los dispositivos electrónicos atados a la espalda, yo era cuadrado. Por lo tanto, el problema era que había un astronauta cuadrado y un agujero redondo. Ese era el dilema que él tenía. Y esto, cuando estaba leyendo esto, me recordó que ese es el dilema que también tenemos nosotros. Claro, ni usted ni yo somos astronautas y no pretendemos serlo. A lo mejor alcanzamos el cielo de otra manera, en forma metafórica, ¿no? Pero el asunto es que si nosotros pretendemos amoldarnos, acoplarnos, acercarnos a Adonai de nuestra forma, que pudiera ser cuadrada, siendo el redondo, jamás lo vamos a lograr. Y como lo decía hace unos minutos, tampoco vamos a moldar a lo que es redondo a lo que es cuadrado como nosotros, porque ya eso está preestablecido. Ese sería muy osado. Sin embargo, cuando uno ve todo el transitar del hombre en su afán por perseguir un Dios, lo que ve es eso, gente que está tratando de amoldar lo que es el Eterno, lo que entienden las personas como un Dios a sus necesidades, y eso es imposible. Por lo tanto, la única forma de hacerlo es a través de lo que tiene el Señor como perspectiva, que es la perspectiva hebrea, que es su diseño celestial, y nosotros tenemos que acoplarnos a ella. Es decir, nosotros cuadrados tenemos que convertirnos en redondos a través de la perspectiva hebrea. Cuando leemos en Juan 17:3, alcanzamos lo importante que es eso. ¿Por qué, pensar de esa manera? ¿Por qué pensar en hebreo o con esta perspectiva hebreo? Por una muy sencilla razón, porque queremos establecer una relación íntima con el Señor, queremos hablar el mismo lenguaje. Y siempre hemos dicho, si nosotros que en nuestra relación con nuestros padres naturales llegamos a conocerlo, y en la medida que usted conoce a su papá, tiene una mejor relación, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? En la medida que nosotros conozcamos más a nuestro Padre Celestial, en esa misma medida podemos tener más oportunidades de acertar en cuanto a ejercer su voluntad en nosotros. Es decir, yo estoy seguro que yo voy a hacer su voluntad y estoy seguro que lo que estoy haciendo le agrada al Padre
Por una sencilla razón, porque yo lo conozco. Pero ¿cómo no lo vamos a conocer o cómo pretendemos conocerlo si no hablamos el mismo lenguaje? Si mi padre está por un lado y yo estoy por el otro. La perspectiva hebrea nos ayuda a sintonizarnos, a canalizar de una forma unísona lo que él piensa con lo que yo pienso. Y en todo caso, si yo estoy distorsionado, yo jamás voy a pretender que él se acople a mi distorsión, sino recomponer la distorsión que yo tengo y afinarla a lo que es él. Y de esa manera podamos tener ese acercamiento. Textualmente dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Y esto es un tema que es importantísimo, porque está hablando nada más y nada menos que la vida eterna, de lo que trasciende. ¿Y qué se entiende como vida eterna? Que tengan una relación íntima contigo. En muchas versiones dice que te conozcan al único Elohim verdadero y a Yehoshua HaMashiach, a quien enviaste. Y este es el afán por la cual nosotros, si se puede llamar afán, o el interés que debemos tener para aprender, por lo menos para posicionarnos en la perspectiva hebrea, que es la perspectiva correcta. Y de allí, reformular todos los pensamientos que hemos tenido desde mucho antes, en cuanto a la forma, la actitud, cómo nos acercamos nosotros a las Escrituras. Porque hay que acercarse con una perspectiva hebrea para poder entender muchas cosas. Y dice también Proverbios 15:14, el corazón entendido busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Este buscar conocimiento es precisamente para alcanzar la intimidad o acercarnos más al Eterno y ejercer su voluntad. Con esa visión, con esa aspiración o con esa demanda, también podríamos llamar de parte del Eterno para nosotros, es que queremos abordar el tema de la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea en sí no es un fin, más bien es un medio para acercarnos a Él. La perspectiva hebrea no es una religión, es una herramienta que el Padre nos da para podernos acercarnos a Él. Y desde ese punto de vista tenemos que hablar, porque es que a veces los términos se confunden y uno le pudiera preguntar, bueno, tú no, yo estoy dentro de la perspectiva hebrea. Y se toma esto como si fuera una posición religiosa desde el punto de vista que todos conocemos. Siendo así, hay todo un bagaje, un quehacer diario, un entorno cultural que entre otras cosas tiene que ver con la lengua, en donde se generan costumbres, en donde se generan oficios propios de esa condición y de esa época y de ese entorno. Y allí entonces trasladarnos nosotros con esta mentalidad occidental o greco-romana a esos sitios, a esos momentos es imprescindible para poder entender muchas de las cosas que allí se escriben. Incluso nos hemos topado, no en muchos casos, pero sí hay, en que hay una diferencia entre el pensamiento hebreo de los tiempos de Moshe al pensamiento hebreo de los tiempos de Yehoshua. Entonces, siendo que eso hay una especie de, obviamente, de unión, por lo menos bíblicamente hablando, y ya hay una distancia allí, cuanto más nosotros, que estamos tan lejos, en otra tierra, en otro tiempo, en otro lugar, etcétera, esa distancia se acentúa, esas diferencias se acentúan. Y entonces hay que ver cuál es el entorno en el cual se estuvieron desarrollando todas estas cosas, y específicamente hablando de la Torá, en donde estaban los hebreos caracterizados como un pueblo nómada del cercano oriente, un pueblo que no tenía un asentamiento fijo, sino que se movía de lugar en lugar para buscar el alimento, para que sus ganados pudieran pastar y pudieran generar, pudieran tener todo el alimento en cuanto a pasto, agua, etcétera. Esa condición de nómada le daban características pero muy particulares de costumbres a ese pueblo como tal. Por lo tanto, teníamos que revisar todas esas cosas, porque no es lo mismo las costumbres de un pueblo nómada en un momento dado que las costumbres de nosotros muchos años después, mucho tiempo después, en otro tiempo con otras costumbres. Ahora, pretender entender lo que pasaba en ese tiempo con la mentalidad de ahora es imposible. Por lo tanto, tenemos que nosotros cuadrados convertirnos en redondo para poder entender todo aquello. ¿De acuerdo? Siendo así, entonces hay que definir o hay que ver que todos estos pueblos, tanto el pueblo hebreo como los otros pueblos nómadas, tenían palabras y pensamientos. Obviamente estamos estudiando solamente lo que corresponde a la parte hebrea. Y esas palabras y pensamientos estaban en torno a todo lo que acontecía como parte de las costumbres y van a describir una acción. Eso tenemos que revisarlo con mucho cuidado. Y ese es tan sencillo, el razonamiento, la forma cómo visualizar ese pensamiento en ese momento.
La mayoría de la gente asegura que todo el mundo piensa en todas partes más o menos de la misma manera. Y eso no es así. Aún en pleno siglo XXI, nosotros acá en Venezuela, en este tiempo, tenemos una forma de pensar y unos kilómetros más allá tienen otra forma de pensar. Lo que para nosotros es una cosa, para otros países en el mismo momento puede ser otra cosa. Y lo grave de todo esto es que muchas veces pretendemos interpretar a otras culturas, a otra gente con nuestra cultura, y es imposible hacerlo. Aún en el mismo tiempo. Cuanto más cuando nos distancian siglos de diferencia, costumbres, otras tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es esencial que la estuvimos hablando en esa clase y que hoy la vamos a repetir por motivo de la grabación, como lo dije hace un momento. Y yo creo que es esencial ver esto porque yo pienso que es el fundamento que va a generar otras cosas. Por ejemplo, si queremos enseñar a nuestros hijos lo que significa la palabra creer, ¿cómo lo haríamos? Y la primera dificultad que usted y yo vamos a tener en darle a alguien, por ejemplo, un niño que no tiene ese conocimiento, sino que está empezando a desarrollar su intelecto, cuando vamos a darle esa herramienta a una persona, la primera dificultad o el primer gran obstáculo que tenemos es que son palabras abstractas. Y casi todas las palabras en castellano y en otros idiomas son abstractas. Y se nos dificulta muchísimo tratar de buscar la manera de que nos entiendan. De hecho, la forma de hacerlo muchas veces, y en el caso para los niños, es buscar que se asemeje a cosas que ellos entiendan del día a día. Y ese es el principio de la cultura o del pensamiento hebreo. Para mí, yo les decía que a mí se me ocurre lo primero que yo pudiera hacer o que el común de la gente pudiera hacer es que para explicar el significado de la palabra creer es buscarla en el diccionario. De allí entonces, lo más sencillo que hay como concepto de la palabra creer es saber que algo es verdad. Eso en resumen es lo que dicen casi todos los diccionarios. Saber que algo es verdad. Y ese concepto está bien, pero desde el punto de vista, digamos, del diccionario. Es un tecnicismo, aunque no obedece ninguna disciplina de la ciencia, es un tecnicismo para entender algo. Pero el asunto es que no estamos hablando para entender algunas cosas, para entendernos ni siquiera los unos con los otros, sino que estamos tratando de ver qué fue lo que dijo nuestro Padre con esto. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos hemos conformado con entender, por ejemplo, esta palabra, hay muchas, y yo diría que casi todas las palabras, que la primera dificultad, como ya le decíamos, son palabras abstractas, y nos hemos conformado con entender o con interpretarla como la traduce el diccionario. Y hemos dejado de verdad muchísimas cosas allí por fuera, que fue lo que quiso decir el Señor, que son cosas muchísimo más completas y más complejas, que nos aportan mucho más elementos para acercarnos a Él, porque definitivamente es lo que queremos. Ahora, esta palabra creer, saber que algo es verdad según el diccionario, cobra un sentido de muchísimo más profundidad cuando la vemos a través de la estructura hebrea, de la perspectiva hebrea. Y no hay otra forma de conocer todas estas cosas sino viendo el entorno en cuanto se desarrollaron esto. Y aquí tenemos una imagen, claro, a lo mejor no son exactamente igual, porque eso es una fotografía real allá en el desierto, pero las carpas son más o menos parecidas, en donde habían cueros y telas y tal. Pero lo que quería hacerles notar es que estas carpas o estas tiendas eran izadas y eran sostenidas con una especie de vientos o de cabullas o de cordeles que eran amarrados al desierto o al piso, y esas tiras o esas cabullas o amarres estaban agarrados allí a una estaca. Esa estaca es la que asegura que esta tienda no se caiga. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Mucho, porque de aquí sale el concepto, la idea, que es mucho más profundo que aquel concepto del diccionario, que es lo que nos quiere aportar el Padre. Y les voy a poner un ejemplo, o mejor dicho, la misma palabra, la misma Biblia nos ofrece un ejemplo. Dice Génesis 4:20, el Hada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitaban en tiendas o de los que habitan en tiendas y crían ganado. Es decir, este es el contexto cultural, geográfico, social, en el cual se están desarrollando estas cosas.
O sea, eran hombres y mujeres que vivían en tiendas y criaban ganados con una cultura nómada. ¿Ok? Ese era el contexto. Ahora, fíjense que en Isaías 22, 23, sin atender un poquito el contexto de la persona que está hablando en este momento, sino más bien el significado de lo que está diciendo, él habla de un personaje que no vamos a detallar hoy porque no es del punto, en Isaías 22, 23, y de ese personaje dice, lo clavaré como estaca, utilizando el profeta un lenguaje dentro de la cultura hebrea. Dentro de la cultura hebrea dice, lo clavaré como estaca en lugar firme. Entonces ya está hablando está ilustrando un aspecto rutinario de la vida diaria, de lo que es esa cultura, y lo está utilizando como referencia para expresar una verdad, para expresar algo para que se diera a entender lo que él estaba diciendo. Y él utiliza desde ese punto de vista todo el acontecer de lo que ellos conocen, que es su día a día. Y entonces él dice, lo clavaré como estaca en lugar firme y será un trono de honra para la casa de su padre. Obviamente, él lo clavaré como una estaca, pero él no lo va a clavar literalmente a la tierra. Lo que va a hacer es que lo va a afirmar. Y de ahí entonces sí sacamos un concepto verdaderamente amplio, porque cuando vemos esa palabra firme en Isaías, es amán, que traduce como levantar o mantener, ser firme o fiel, confiar, permanecer o estar quieto. Hasta aquí podemos entender toda esta cosa. Pero al aplicar esto a la condición de Abraham, que obviamente vivía en tiendas, en el cual, según Génesis 15:6, dice, y creyó Abraham a Adonai, y le fue contado por justicia. Este creer no es el creer de que él sabía que lo que le estaba diciendo el Padre era verdad. Ese creer pasaba por allí. ¿Qué es lo que sucede? Que el versículo que antecede este Génesis 15:6 da pie a pensar que este creer es el que está en el diccionario, y no es así. Porque el versículo que le antecede al 15:6, por supuesto, es el 5, y dice el Génesis 15:5, y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, entonces ahí le hace una promesa, así será tu descendencia. Obviamente, y tengo que hacer la aclaratoria, Abraham sabía que esta promesa era verdadera, era fiel, era cierta, aplicando el creer del diccionario. Pero repito, ese creer que está utilizando acá pasa por allí, es más profundo. No solamente él creyó que lo que le estaba prometiendo el Señor era verdad. Ese creer es el que tiene el común de la gente cuando allá afuera usted y cualquiera le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo, salvo un 1%, no sé cómo estarán las estadísticas, dirá, yo creo en Dios. Ese creer, cuando las personas le dicen así, es ese creer porque saben que tienen la convicción de que Él existe y todo, y yo creo en Él. Ese es el creer que todo el mundo, que hasta ahora nosotros teníamos como concepto, y eso es verdad. Pero ese no es el creer de Abraham, porque la misma palabra, mucho más allá en el Génesis 26, 4, 5, dice con referencia a esto, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham, y subrayo esto, porque ese sí determina el creer del Señor, y es el creer al que usted y yo estamos siendo llamados. Por cuanto Abraham oyó, Shema o Shamá, de oír con entendimiento, oír para obedecer, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y por esta razón él creyó y le fue contado por justicia. Es decir, en otras palabras, el creer de Abraham fue un creer con compromiso, con abrazar esa verdad y caminar con respecto a ella. No fue una cuestión de simplemente, sí, yo sé que eso es verdad, pero la verdad está allá por allá y yo por aquí. Ese no es el creer. El creer es creer con compromiso, creer con convicción, que eso en el cual yo estoy diciendo, yo creo en eso, dicta las pautas y dicta una dirección en mi comportamiento, en mi forma de vida, en cuanto a oír esa verdad y guardar esa verdad.
en todo lo que es mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. A eso se está refiriendo el estar firme, como una estaca clavada en el desierto, estar firme, parados en esos preceptos, en esos mandamientos, esos estatutos y esas leyes para poder acercarnos más a Hashem. Este es un simple ejemplo, pero de allí todas las palabras que son claves, y obviamente otra palabra que sea clave como creer, hay otras, obviamente la fe y todo esto, pero esta es medular, porque de allí se derivan estas cosas. Y todos pretendemos borrar, o no borrar, no es borrar lo que dice el diccionario, sino más bien profundizarlo. Porque obviamente usted sabe que lo que está prometiendo el Padre es verdad, pero de allí a que estemos caminando de acuerdo a esa verdad es otra cosa. Ese es el adicional que faltó, que completó Abraham para decir, y le fue contado por justicia. Eso es clave para poder entender las otras cosas que vienen después. Como decía el Morel Atiel, quitar la imagen del tecnicismo, de las palabras que pueden servirnos, las ayudas en el diccionario, para tener una idea de lo que estamos hablando, pero que no necesariamente responden a la traducción o lo que quiere decir el Padre. No cometamos el error de auxiliarnos con Google o con Wikipedia, puede ser en herramientas importantes, pero no sustituye para nada y muchas veces desvirtúa el conocimiento del Padre. Por eso es que es importante que nosotros empecemos a indagar dentro de la cultura, el lenguaje y todo esto. Claro, se nos dificulta un poco porque nosotros no hablamos hebreo, pero cuando nosotros empezamos a interpretar, a hablar, a ver palabras, a traducirlas, empezamos a descubrir un mundo con muchísimo más profundidad, de muchísimo más riqueza espiritual, que nos va a acercar más al Padre, tan sencillo como eso. Esto es importante que lo sepamos, porque de lo que se trata, hermanos, no es aprender una lengua, no es aprender de una cultura, no es simplemente tener una referencia histórica de lo que es el pueblo hebreo. De lo que se trata es tener, pensar, actuar como hebreos, con esa mentalidad. Y eso es mucho más difícil, mucho más complicado. Cuando usted quiere hablar otro idioma, otra lengua, una de las cosas que dicen los que saben en esto, los lingüistas y todo esto, que la persona va a dominar esa lengua cuando piensa en ella, cuando no traduce en la mente. Es decir, yo puedo hacer un curso de inglés y yo puedo saber muchas palabras en inglés, por ejemplo, pero cuando yo empiezo a ejercitarla, al principio mi mente está traduciendo, y quizás me tardo un poquito en que el cerebro compute, traduzca todo esto y aflore la lengua. Pero cuando el cerebro no traduce, sino que piensa en la misma lengua, entonces ahí yo sí estoy avanzando y dicen los lingüistas, estás dominando, estás aprendiendo la lengua. Lo mismo pasa con el hebreo, obviamente porque es una lengua y todas las técnicas son las mismas. Lo que sucede es que dentro del hebreo no solamente es la lengua, es toda la cultura. Que la lengua hebrea nos ayuda a descubrir cosas de la cultura, bastante, muchísimas. Pero es necesario tener presente que no es el tecnicismo como tal de aprender las letras, etcétera, sino pensar, ponerse en la posición y actuar como ella. Dentro de ese aspecto hay tres cosas importantísimas que yo quisiera destacar dentro de la perspectiva hebrea. Primero, la cultura. Segundo, la acción. Y tercero, la función. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos a esta perspectiva? Que a veces nos quedamos solamente en la cultura y empezamos a descubrir cosas, cómo vivió Josué, cómo hablaron, qué costumbres, qué todo esto. Y claro, por allí se empieza. Pero recordemos que ese es un paso para que nos abre las puertas para otras cosas. Porque cuando nosotros empezamos a conocer esa cultura, necesariamente esa cultura nos va a ejercer o nos va a llevar a una acción. Ese es el mismo principio con que actuaron nuestros antepasados en ese momento. Cuando fueron dados, de hecho, cuando uno revisa el significado pictográfico de cada letra en hebreo, está asociada cada letra a una acción. Claro, el hebreo evolucionó hasta lo que conocemos hoy, pero en principio, o lo que era genuino, esos elementos culturales y dentro de la cultura, la lengua, estaban muy ceñidos, estaban muy relacionados con la acción. Pero esa acción también tenía una función, tenían un porqué, una razón de ser. Por lo tanto, esa estructura para nosotros es importantísima.
porque usted y yo tenemos que pensar y tenemos que actuar y tenemos que ver la función como hebreo. De allí puedo decir que esa cultura nos aporta identidad, pero aún así no nos podemos quedar solamente con la identidad, porque esa identidad tenemos que llevarla a la acción, a un ambiente de practicidad, con todo lo que significa para este tiempo, porque obviamente usted no va a agarrar un camello hoy, ni va a vivir en tiendas, a menos que sea, ¿cómo se llama? Sukkot, etcétera. Pero guardando todos los principios, esa identidad que le da esa cultura tiene que llevarla a la acción y como principios los extrae en forma práctica a su vida. Aquí tenemos que hacer nosotros serios esfuerzos. Y esa es la condición de la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea no es para entender desde el punto de vista técnico lo que el Padre nos está aportando, que cada palabra significa esto, sino más bien que enriquezca nuestra vida y con ella nuestra relación con el Eterno. O sea, llevar eso a la acción a través de lo práctico, de la vida, de nuestra vida diaria. Obviamente esto tiene que tener un propósito, que en último caso, si me preguntan, es acercarnos más al Eterno. Igual que la respuesta o que la posición tanto de Moshe como de Aarón, para que me sirvan en el desierto, para el servicio a Hashem. Dentro de la entidad, obviamente, hay un conocimiento que tenemos que buscar. De allí, bueno, aprender la lengua, ver los significados, ver la cultura, estudiar esto, porque hizo esto, porque todo un conocimiento que nos va a llevar a un quehacer de lo cotidiano y a tener sentido a nuestra vida, a nuestra relación. Ahí sí podemos decir, nosotros estamos viviendo una cultura, porque muchas veces nosotros nos preguntan, pero eso es una religión, no es una cultura. Pero para dar verdaderamente y tener el sentido, esa respuesta completo, es que tienen que completarse todas estas cosas. De lo cual yo tengo que pensar en ellos, tengo que llevarlo a la acción y eso tiene que darle sentido a mi vida. Además, teniendo todo ese compendio, yo puedo estar posicionado en una plataforma incluso de motivación, porque no estoy perdido, porque todo lo estoy enlazando y lo estoy entrelazando. Y esa es la verdadera importancia de lo que es la perspectiva hebrea. Nosotros no podemos estar o no nos podemos conformar estudiar la perspectiva hebrea como si fuera otra materia simplemente para conocer un poquito más de cultura. Es para hacerla nuestra vida, es para acercarnos más a Hashem. ¿Iba a decir algo? Sí, en función a lo que acabas de comentar, en cuanto a la perspectiva hebrea, tenemos dos cosas importantes, que son la forma y la esencia. Ahora la pregunta es, cuando nosotros hablamos de la perspectiva hebrea, ¿qué buscamos con ella? ¿Buscamos formas o buscamos esencia? Claro. Porque tú hablabas algo interesante, es decir, nadie va a agarrar ahorita un camello, nadie va a agarrar y habitar en carpas en este tiempo, ni siquiera en Israel mismo. Ahora, hay grupos, tenemos en Israel unos grupos nómadas que se llaman los beduinos. Tenemos en Estados Unidos algunos grupos religiosos, no sé si algunos lo han conocido, los Amish, que se niegan al progreso. No tienen electricidad, no tienen equipos electrónicos, no tienen celulares, no tienen neveras, no tienen refrigeradores y viven vidas de hace 5 siglos atrás. El punto es cómo nosotros ver esto y entenderlo esencialmente, qué es lo que estamos buscando. Es decir, buscamos el retroceso o buscamos el progreso. Y eso es un punto importante, porque la gente pudiera confundir en el hecho, por ejemplo, de vestirnos como se vestían los judíos en el año de la pera. Si no es el punto, ¿no? Yo creo que una cosa puede ir con la otra. Ahora, cuando hablamos de la perspectiva hebrea, y creo que es el sentir, una de las cosas que perseguimos es la esencia de las escrituras, del mandato, de lo que el Señor nos ha dicho, y que nos puede llevar a esa relación íntima que hablábamos al principio. Claro, así es. Entonces, y eso se convierte para nosotros en un reto, no dejarnos llevar por esos extremismos, si se quiere, y de repente buscando satisfacción o buscar en ese extremismo una satisfacción de tipo religiosa, porque el reto está en vivir las condiciones en las cuales estamos sometidos hoy, pero cumpliendo los principios que estaban escondidos allí, o que están colocados allí. Ese es el reto que tenemos, y por eso es que esto se vuelve mucho más interesante, y entonces eso rompe incluso con la monotonía religiosa, que muchas veces nosotros somos los culpables, pero el Padre nunca por su mente concibió esta cuestión como aburrida. Al contrario, es una cuestión muy dinámica, que tiene que ver con ese entorno
y tiene que ver porque al fin y al cabo los principios no caducan, el principio sigue siendo principio. Entonces es importante acotar y es bueno el comentario que está haciendo el Morel Atiel porque en ese contexto en el cual usted y yo tenemos que desarrollarnos, ¿ok? Para poder incluso dar respuesta a personas cuando dicen, bueno, la perspectiva hebrea, pero entonces usted puede tener una extensión en su respuesta y le puede dar la razón por la cual se estudia la perspectiva hebrea. Habíamos dicho y hicimos una especie de encuesta muy sencilla, que incluso las respuestas eran obvias, pero dentro de lo obvio está lo interesante. ¿Qué tanto pensamiento occidental tenemos o qué tanto el pensamiento oriental, y en este caso hebreo, porque se circunscribe dentro del oriente cercano, tenemos? Y la competencia es muy férrea, o no tanto férrea, sino muy desigual, porque obviamente toda la cultura, todos los conceptos que tenemos nosotros son de la cultura occidental, cargada de un sentido grecorromano muy fuerte. Y claro, cuando nosotros nos vemos de frente con esta verdad, nos tocan dos procesos que son sumamente importantísimos. El proceso de desaprender o desaprendizaje y el proceso de aprender. Entonces la cuestión no es como que nosotros nos dan un disco duro totalmente en cero, un CD, un pendrive que no tiene nada grabado, y ok, le vas a meter toda la información, no. Ya nosotros venimos grabados y hay que borrar toda esa cosa para poderle meter información nueva. Y ese es un proceso de eliminar, de vaciar ciertos elementos para cargar otros. Entonces son doble proceso, el proceso de desaprender y el proceso de aprender cosas nuevas. Dentro de ese contexto, vemos que esta especie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes cosas son necesarias para su supervivencia? Y se plantean entonces tres interrogantes. Dice, las primeras cosas que son necesarias para nuestra supervivencia son un computador, un carro, un televisor y un teléfono celular. Eso obviamente obedece a todo un contexto pero muy actual. La segunda de las cosas que son necesarias para la supervivencia es agua, alimentación, vivienda y herramientas. Y la tercera es agua, alimentación, vivienda y familia. La mayoría de ustedes, ¿cuál dice? ¿O cuál puede tener como respuesta? La 1, ¿verdad? Pero vamos a ver que la respuesta 1, habla de un pensamiento pero muy occidental, que es muy moderno. Y usted y yo lo sabemos. Pero a la hora de que usted le quiten el computador, le quiten el carro, le quiten el televisor y le quiten el teléfono celular, ¿cómo va a ser su vida? ¿A usted le ha tocado que usted se va para el trabajo sin el teléfono celular y parece que hubiese dejado medio brazo allá en su casa? Entonces hay una dependencia, mucho más de lo obvio, hay una fuerte dependencia de esos factores. Aquí hay hermanos que no tienen televisor en su casa y viven felices. Aquí hay hermanos que han tenido carro por un tiempo y ahora no lo tienen. Y viven también felices. Por lo tanto, hay una fuerte dependencia de esto, de ese pensamiento occidental. Y que son todos los días. Ahora, el que piensa como respuesta 2 es un pensamiento, sigue siendo también un pensamiento occidental, solo que es un poquito más suave. Dice, mientras que las herramientas, que es la única diferencia entre la 2 y la 3, son una parte vital de la supervivencia de la humanidad, no son absolutamente necesarias para la supervivencia. Por una sencilla razón. Si fuese así, hubiese un octavo día en el cual diría el Señor, y Señor creó las herramientas para que pudiera sobrevivir el hombre sobre la faz de la tierra. Y no lo hizo. No hay ninguna creación en cuanto a las herramientas. Por lo tanto, la pregunta o la respuesta que más se acerca a una condición hebrea o como cultura oriental es la respuesta 3, que es un pensamiento netamente oriental. Una persona puede sobrevivir solo con agua, alimentos y alojamiento, pero sin una familia, su línea finalizará con usted. El pensamiento occidental está centrado en el individuo, mientras que el pensamiento oriental está centrado en la comunidad. Y esta es la gran diferencia. Por esto fue que lucharon nuestros antepasados, por un pueblo, y esos pueblos se componían de familias. En otras palabras, es imposible continuar un linaje sin familia. Por esta razón, la familia es más importante que las herramientas. ¿De acuerdo? Ese sí es una cultura y es a lo cual nosotros hacemos honor en cada Kabbalah Shabbat. A ese elemento tan importante y tan básico, tan original, cada vez que nos sentamos en la mesa para celebrar con nuestras familias, bien sea aquí en la congregación o en nuestras casas. Eso es lo que estamos haciendo.
es un principio bíblico en el cual vamos a desarrollar. Bueno, y del computador, del carro, del televisor siguen estando allí, pero incluso utilizarlos como herramientas para fomentar lo tercero, como elementos importantes. Ahora, ¿quiénes son los hebreos? En Génesis 14:3 dice, pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, y allí entonces la primera vez que sale en las escrituras, de hecho en la Torá, la palabra hebreo es allí. Y es curioso porque no salió antes con Adán, no salió en tiempos de Adán, no salió en tiempos de Noé, sino sale la descripción como hebreo, de la palabra hebreo, con Abraham antes del pacto incluso. Pues él moraba en el encinar de Manré, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner, había hecho un pacto con Abraham. Eso está en Génesis 14:13, repito. Ese hebreo es ibrí, viene de la palabra abar y traduce, entre otras cosas, como cruzar de un punto al otro. Y vaya que esa traducción o esa palabra nos identifica, tanto a usted como identificó un tiempo a Abraham. Porque ¿quién más que nosotros vamos a cruzar o estamos cruzando de un punto a otro, de una cultura a otra, de un pensamiento a otro, de un Dios a un Padre, etcétera? Por lo tanto, esa cuestión de accionar como respuesta a toda esa lengua hebrea que tiene que ver con la acción, tiene que ver con mucho de nosotros. Por otro lado, en los antepasados del propio Abraham, en Génesis 10:21, hay un hombre que se llama Eber, que también deriva de esa misma raíz. Leo Génesis 10:21, dice, también tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Esta palabra Eber, de ese nombre, de ese antepasado, también viene de la misma raíz. Por lo tanto, unos dicen que los hebreos derivan de la condición como se le calificó a Abraham y otros del nombre que se le estaba dando a Eber en medio de esta genealogía. Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem, y de Sem, el que está ahí en el primer círculo rojo, es Eber, y de Eber, cuya descendencia en esta rama es donde viene Abraham, que es catalogado, es descrito como el hebreo. Por lo tanto, hay una relación entre Abraham el hebreo y Eber como nombre, ¿okay? Que tiene entonces la misma connotación, ¿okay? Para que sepamos de dónde salen esa palabra. ¿Por qué estudiar la perspectiva hebrea? Hoy esta noche hemos hablado muchos elementos para de alguna manera justificar el estudio de la perspectiva hebrea. Pero vamos a ver con un ejemplo que quizás ilustra un poquito más la necesidad que se tiene para estudiar bajo esa perspectiva. Muchas veces nuestra influencia cultural dará una definición diferente a palabras que no eran la intención de los autores bíblicos. Y esa es una de las razones que quizás resalta. Tenemos que estudiar la perspectiva hebrea porque no queremos correr el riesgo de dar una definición diferente a lo que quiso decir el Padre en el contexto original. Porque en la medida que nosotros le demos una connotación o un concepto o un significado diferente, eso va a aportar para nosotros unas decisiones diferentes. O sea que la cuestión no se va a quedar en un concepto diferente, sino que yo voy a pensar de manera diferente y con ello me divorcio del Señor. Porque de allí van a depender acciones o decisiones en mi vida. Y allí el problema o la importancia de la perspectiva hebrea, cuando yo me conecto y estoy dando el concepto o el significado lo más apegado al original, yo tengo muchísimas más garantías de acertar en mis decisiones, en mis acciones, de acuerdo a la demanda del Eterno. O sea que es mucho más que aprender un idioma como inglés o otro idioma, es mucho más que aprender una cultura, es nuestra vida, es cambiar nuestra forma de vida y con ello acercarnos más al Padre. En este sentido, vemos que hay 2 palabras que también en español tienen un significado abstracto, pero que en hebreo no lo tienen, como el hecho de guardar y quebrantar. Guardar y quebrantar, por ejemplo, los mandamientos. En castellano, guardar y quebrantar significan respectivamente obediencia y desobediencia. Y igualito queda, usted y yo lo podemos entender, que es hacer todo lo contrario a lo que alguien, o hacer la voluntad de alguien, o hacer todo lo contrario a lo que alguien me diga. Eso podemos entenderlo dentro del punto de vista
de nuestro conocimiento a nivel del diccionario. Yo obedezco cuando hago algo que a mí me ordena alguien y yo desobedezco cuando no lo hago. Así de sencillo. Pero poniéndole la perspectiva hebrea a esas dos palabras es mucho más que eso. Y volvemos otra vez al punto de lo que es creer en el primer ejemplo. Porque guardar viene o deriva la traducción del original shamar, que es cercar alrededor como espinos. Es proteger, es cuidar. Por lo tanto, es mucho más que obedecer. Es que yo voy a hacer, y fíjense que el significado, de donde deriva la palabra guardar en hebreo, tiene un sentido de practicidad enorme, que usted puede construir físicamente incluso el significado de la palabra. Eso no lo podemos hacer en castellano y en muchos idiomas. Una de las características que tiene el hebreo es que usted le dice en una palabra y esa palabra usted la puede construir, la puede dibujar, la puede hacer, porque obedece a una acción. Por ejemplo, a mí me dicen, dibújame la palabra creer. ¿Cómo que te voy a dibujar la palabra creer? En eso no existe en otro idioma, pero en hebreo sí. Yo le pongo una estaca clavada en el piso. Ahí está. Eso significa. Si yo quiero decir, dibújame la palabra guardar, yo hago un cerco alrededor de algo y le pongo espinos, porque tiene un sentido de acción, un sentido de lo práctico. Esto eleva mi sentido de responsabilidad, porque yo voy a estar cuidando con celo lo que yo considero mi verdad. Eso es mucho más elevado, mucho más fuerte, mucho más contundente que simplemente obedecer. Por otro lado, quebrantar es halal, que es perforar, herir y disolver. Vuelvo otra vez con el ejemplo. Descríbeme la palabra quebrantar en hebreo. Pongo halal y pongo algo que está perforado. Lo dibujo, lo hago en un papel. Es decir, hay un sentido de acción que yo lo puedo y que el más pequeñito de las personas con un mínimo de entendimiento puede asimilar el significado. Siendo así, fíjense entonces que el entendimiento de los antiguos hebreos de estas palabras no se trata de simplemente obedecer o desobedecer alguna orden, sino precisamente la actitud hacia ellos. La pregunta es, ¿apreciamos sus enseñanzas, sus mandamientos, sus estatutos como para poder cercarnos y atesorarlos precisamente con mucho celo? ¿O los estamos destrozando, los estamos perforando? Cuando nosotros entendemos estas palabras, dentro de esa perspectiva hebrea, nuestra condición, nuestro compromiso con Él se eleva exponencialmente. Y a lo mejor, digo yo, a muchos es lo que les tiene miedo a eso. Porque diría yo me conformo con el término obedecer y desobedecer en español porque no me comprometo mucho. Pero cuando venimos como lo demanda el Eterno, entonces allí viene un poquito más de fuerza. Viene mucho más compromiso, viene mucha más entrega, yo me abrazo con Él, yo estoy haciendo uno con Él. Y así ese enfoque, mire, podemos pasar toda una jornada bien larga de describir cada una de esas palabras abstractas que tenemos en la misma, como esperanza, como fe, como el amor, como todas esas palabras que en español no tienen un significado, sino muy abstracto, y le conseguimos un sentido, además de fácil de entender, netamente práctico, pero nos ponemos en sintonía con el Señor. Y de allí, que es lo más importante, yo puedo ir decidiendo mi vida, y yo puedo ir enrolando mi vida con eso. Adelante, Datiel. Comentando en función de estas dos palabras, obediencia y desobediencia, se nos deja ver allí algo importante. Es dos aspectos en nuestro ser, que es el alma y el neshama. Así es. Fíjese la relación que tienen esas dos palabras, obediencia y desobediencia, con el alma, porque están asociadas al sentir. Desobedecemos por sentimientos y obedecemos por sentimientos. Obedezco cuando lo siento y desobedezco cuando no lo siento. Y nos vamos entonces al punto que tratábamos, sí, en cuanto, por ejemplo, la experiencia evangelística que hemos tenido y con mucha gente que no hemos conseguido, que cuando le planteamos la obediencia a un mandamiento, la persona decía, bueno, pero es que yo lo voy a hacer cuando lo sienta, porque si no lo siento, entonces no lo debo hacer. Mientras que en hebreo vemos que no es así. En hebreo se asocia es con el neshama, con el deber ser, con lo que hay que hacer, más con lo que siente el alma. Y lo veo aquí en estas dos expresiones, obediencia y desobediencia, y cuando vemos la explicación tan enriquecedora en hebreo con estas dos palabras, shamar y halal.
Y es interesante ver que esto viene desde el origen del mismo lenguaje. Porque cuando nosotros miramos el hebreo, recordemos que originalmente era pictográfico. Sí. Se manejaba por figuras. Y cada figura que tú dijiste, cómo dibujar, creer. Bueno, una estaca con una cuerda clavada en el piso. ¿Ok? O cómo dibujar amar. Imagínate. Todo ese tipo de cosas sí es posible en hebreo, porque de hecho las mismas letras en hebreo son figuras. Son figuras. Se puede construir una figura, porque parte de allí. Gracias, Datiel. De verdad que esto se torna bien enriquecedor. Y ya fíjense entonces abordando estos aspectos de la raíz hebrea de la forma, con la actitud correcta, es otra cosa. No es simplemente es una materia más, sino verdaderamente es una cuestión existencial, de vida, de postura. Sí, es importante porque es que a veces tenemos la osadía de imaginarnos cosas, ¿no? Y de ponerle significado que nunca apareció allí. Porque bueno, lo asociamos con el lenguaje que tenemos nosotros o con la cultura que tenemos nosotros en este momento. Y ese es el peor error. Y eso es una cosa loca, pero se hace, se ha hecho. Y definitivamente las cosas allí en las escrituras no están por casualidad. Lamentablemente con todas las versiones que hemos tenido, hay cosas que se han quitado, hay cosas que se han puesto y has desvirtuado totalmente el original. Con eso también tenemos que lidiar. El principio y el fin, hablando de lo que es el tiempo circular. En este sentido, la perspectiva sobre el principio y el fin de la tierra y el hombre no es lineal. No es lineal. Ese es uno de los elementos que con los que usted y yo tenemos que lidiar. Les pongo un ejemplo muy práctico a la hora de leer las escrituras. Es el primer choque que por lo menos a mí me hizo reflexionar. Cuando uno comenzaba a leer las escrituras, empezaba a leerlo como estaba acostumbrado a leer cualquier libro, en donde había una introducción, un primer capítulo, un segundo capítulo, tal, hasta el final y punto, se acabó. Leí todas las escrituras o leí toda la Torá. Ese es un pensamiento occidental o greco-romano de ver el tiempo, de ver incluso el espacio de una forma lineal, con un principio y un fin. En hebreo el concepto es diferente, en donde el comienzo no es precisamente el principio, ni lo último no es el fin. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es? Y aquí una de las cosas que aquí comienzan nuestras luchas, y le voy a decir una cosa, cuando el Señor nos plantea conceptos como eso y dentro de nosotros empieza una lucha porque no podemos entenderlo, es precisamente porque el concepto que tenemos es occidental y está aferrado tanto en nuestro subconsciente que cuando vienen esos conceptos nuevos nos vuelven como locos. Yo no lo entiendo. Ahí entonces empieza el proceso de desaprender y aprender. ¿Qué quiere decir que el comienzo dentro de la perspectiva hebrea no es igual al principio, ni lo último no es igual al fin? Para decirlo en una palabra, es que estamos hablando de ciclos continuos de principios y de finales. Un ejemplo práctico de ello, cómo nosotros estudiamos la Torá. Y de hecho los denominamos ciclos para nosotros, primer ciclo, segundo ciclo, pero empezamos y pum, volvemos. Empezamos, le damos la vuelta y pum, volvemos a comenzar. Empezamos, volvemos y ya llevamos 6 ciclos con la misma. Y volvemos, ¿ok? Incluso se coloca el ejemplo desde el punto de vista no solamente de tiempo, sino también de espacio. Un ejemplo utópico, si una persona la ponen ahí a caminar, si es que puede caminar de esa forma, ¿no? Y empieza a caminar por todo el mundo, por todos los océanos, etcétera, ¿hacia dónde va a llegar? Al mismo sitio, y vuelve otra vez. Hablando de espacio. Y si hablamos de tiempo, si usted coloca en vez de eso un reloj como ese, ¿dónde tiene el principio y el fin un reloj? Eso no tiene el principio ni fin, simplemente da la vuelta. Ese es el pensamiento hebreo, en el cual son ciclos continuos de principios y finales. Los antiguos hebreos de la Biblia y las personas del Oriente siempre han entendido el tiempo, el pasado, presente y futuro, como circular, no como lineal. Como circular, no como lineal. Cosas que se vuelven a repetir de alguna manera. De hecho, cuando vemos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, este versículo 9 de Eclesiastés 1, lo que está enseñándonos, entre otras cosas, es ese principio circular que tenemos en las Escrituras. Porque él dice, ¿qué es lo que fue?
lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol, porque todos son ciclos que se cumplen, que se cumplen. En cuanto a la condición, de hecho, podemos ver este análisis muy sencillo en cuanto a los ciclos de historia desarrollada bíblicamente. Surge la pregunta, ¿cuántos de estos ciclos o épocas han existido en la tierra y el pasado del hombre? Y los estudiosos han dicho que solamente la historia de la humanidad se pueden definir 5 grandes ciclos. El primero tiene que ver con un ciclo que viene del infinito, como el eterno, y está tipificado en el mismo Génesis 1 y quizás el 2 también, 1-2, en el cual se ve claramente que el eterno existía desde antes de Génesis. Ese es el primer gran ciclo que incluso nuestra mente no alcanza más allá, porque habla de un Padre infinito. Del 2 en adelante sí podemos entender un poquito más nuestra mente, pero dentro del contexto circular. Hay otro ciclo que se abre, que sería el segundo, que va desde la creación del Génesis 1-3, cuando se comenzaron a crear todas las cosas, y se cierra con la caída del hombre en Génesis 3. Según los estudiosos, es el segundo gran ciclo que se cerró. Y enseguida se abre otro, que es desde la expulsión del hombre del jardín de Edén, en Génesis 6, hasta el diluvio con Noaj. Y viene entonces el cuarto ciclo en Génesis 10 con Noé, desde esa parte cuando comienza el efecto del arca de Noé y todo esto, hasta los tiempos modernos. Y el último gran ciclo es el nuevo cielo y la tierra nueva, como le fue profetizado por los profetas. Y usted dirá, pero bueno, son ciclos que se abren y que se cierran. Sí, porque después del quinto ciclo volvemos al primero. Y ahí volvemos otra vez a lo que éramos antes, a lo que el Padre pensó. Y entonces el gran ciclo como que se cierra otra vez. Entonces esa mente circular nos quita a nosotros incluso cosas que tienen un principio y un fin, no. Y cuando usted ve el propio desarrollo de los acontecimientos en la Torá, ve precisamente eso, eventos que se cierran y eventos que se abren. Cuando uno ve todo el acontecer de Génesis, que vienen personajes, otro personaje, otro personaje, otro personaje, ve un ciclo que se cierra, un ciclo que se abre. O sea que dentro de todos esos 5 grandes ciclos hay otros ciclos pequeños. Los estudiosos han asociado esto incluso con la misma conformación de la naturaleza, que es circular. La misma estructura atómica, cuando uno ve todo esto que la ciencia ha avanzado en la descripción de lo que es un núcleo, un átomo, es circular a lo microscópico. Pero a lo macroscópico, a lo que es todo el espacio sideral, el espacio afuera, es el mismo principio. Están los planetas y están el Sol y la Luna y todo esto, también con un sistema circular. ¿Y quién creó todo esto? Uno solo. Por lo tanto, el pensamiento es circular. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que adaptarnos a esa condición circular. Por eso el ejemplo con la cual introduje yo la clase, que nosotros venimos de una cultura cuadrada y tenemos que adaptarnos a una cultura circular y no al revés. Ese es nuestro gran reto.